Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y además a la plataforma digital que tiene la emisora y la multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones. Claro, y estamos en este momento tan particular que estamos de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes que las actividades que lleva el Centro Asturiano son muy, pero muy importantes, como por ejemplo, tengamos en cuenta que de aquí a una semana, el próximo sábado 29 a las 20 horas va a estar actuando en la sede social de la calle Solís 475 la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente propuesta con entrada libre y gratuita, para que lo tengan en cuenta entonces. Recuerden, próximo sábado a las 8 de la noche en Solís 475, la sede social, la presentación con entrada libre y gratuita de la Orquesta de Tango de la Ciudad. Pero bueno, nos vamos ahora ya preparándonos para el mes de noviembre, porque vayan agendando, se viene el mes de noviembre con muchas novedades, como por ejemplo el 12 de noviembre a la hora 21 se va a llevar adelante un festival celta en la sede social de la calle Solís 475. Allí va a estar actuando el conjunto Pelayo, del querido recordado los Manolo del Campo, van a estar actuando The Clovers, también viejos contrabandistas, y también va a estar una expo celta que es muy particular y presten atención porque realmente vale la pena. Una expo celta desde la hora 20. Esto es a las 21 el show, a las 20 la expo celta. Así que bueno, si quieren averiguar para la compra de entradas, tienen que llamar a la administración de la institución. Ya ahora les vamos a señalar en instantes el teléfono para que vayan tomando nota. ¿Estamos? Bueno, ahora hablemos también de otro tema muy importante que tiene que ver el Asturiano Team 60, que realmente es espectacular porque es un éxito, realmente lo que llevan adelante. Como por ejemplo, los martes de 9 a 12 lo hacen en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ayer, viernes, todos los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Esta es una actividad para los mayores de 60 años. Podrán participar, además de los socios de la institución, los que son asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas se pueden escribir a este correo electrónico que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. O también por WhatsApp a este número 11 38 15 3496. Reitero, 11 38 15 3496. A propósito, les quiero recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Una excelente propuesta, así que los ensayos son los días martes y viernes a las 19 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital Federal. Para informes de lo que les estoy comentando ahora del coro del Centro Asturiano, como así también de la propuesta de Expo Celta para que puedan participar, hay un teléfono del Centro Asturiano muy fácil, que es 11 51 58 58 58, para informes. 11 51 58 58 58, o también pueden escribir a estos correos electrónicos que es asturiano1081 en números @gmail.com. Repasamos, asturiano1081 @gmail.com. También el otro, informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y reitero el teléfono
11 51 58 58 58. A veces la gente nos pregunta, ¿y por qué reiteran tantas veces el teléfono o el mail? Para que tomen nota, aquel que no hizo a tiempo, para que agarre un papel y lápiz. Y si no, nos llaman a la producción de nuestro programa, que con todo gusto les vamos a reiterar en línea privada, obviamente, la línea de comunicación. Pero bueno, ¿saben ustedes? Se viene una fecha muy importante en noviembre, el 5 de noviembre. Nos vamos a preparar porque vamos a ir todos, voy aclarando. La famosa fiesta de Halloween del Centro Asturiano de Buenos Aires, que el año pasado, como dicen los chicos, la rompieron. La rompieron. Y este año van por más. Y realmente vale la pena estar allí y disfrutarlo y apoyar lo que está haciendo la juventud en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar de ese tema, tengo uno de los jóvenes que participa muy importante en la comisión directiva del Centro Asturiano. Él es presidente de la subcomisión de fiestas de la institución, que es Pablo Villarruel Miranda. Hola Pablo, buen día, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenos días, un gusto charlar contigo, saludos también a toda tu audiencia. Bueno, gracias por estos minutitos, Pablo, en este sábado. Pregunto, se viene la fiesta de Halloween, el año pasado la rompieron, Pablo, pero contanos un poco cómo se van preparando para este año, porque todo esto de la fiesta de Halloween tiene un origen, ¿no es cierto?, muy particular. Bueno, vos que la tenés muy clara, contanos un poquito y hacerle la invitación a la audiencia del Sol de Nuestra España. Dale, me parece perfecto. Y bueno, para empezar, muy bien como vos dijiste, ¿no? Es la fiesta de Halloween, que claro, muchas veces cuando alguien habla de Halloween, quizás lo primero que se le viene a la cabeza es una fiesta estadounidense, ¿no? Más Claro. bien donde justamente todas las casas y la gente se disfraza. Y bueno, para arrancar, primero nada, contarte a vos y contarte a toda la audiencia de que la fiesta de Halloween tiene su origen celta. Claro. Es más bien conocida como la fiesta del Samaín, Uh-huh. que tiene que ver con lo que es el fin del verano o también lo que tiene que ver con el fin de la temporada de cosechas. Y tanto en Asturias, en Galicia y en algunos lugares de León, Sí. esa tradición se sigue manteniendo viva a través de distintos rituales que podés encontrar por el norte de España, ¿no? Se dice justamente que entre el 31 de octubre, entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, los espíritus de los muertos vuelven a visitar el mundo de los mortales, ¿no? Y por eso es como un momento mágico en que los mundos se tocan, ¿no? Donde Uh-huh. justamente el recordar a los ancestros, rendir tributo a nuestros antepasados que han fallecido, Sí. justamente es un momento de celebración. Y por eso nosotros hacemos esta fiesta que, bueno, a partir del cristianismo, el nombre de Halloween, ¿no?, lo toma justamente con lo que tiene que ver, que es el Día de Todos los Santos, ¿no? De ahí la traducción de Halloween. Y como, bueno, las tradiciones van cambiando y bueno, justamente en el asturiano también nos hacemos eco de eso, es que queremos festejar nuevamente este año este acontecimiento. Y vos te preguntarás, ¿de dónde se nos ocurrió? Bueno, más allá Sí. del origen celta, Sí. uno es ya normal ver caminando por la calle a estas épocas que entras a un supermercado, pasás por un local y ves que está todo ambientado Sí. de Halloween, ¿no? Sí. Cosa que hace muchos años eso no pasaba y es como que empezó al pasar de los años generando mucha más repercusión y bueno, se puede ver también incluso nenitos disfrazados, ¿no?, pidiendo caramelos quizás por las calles. Y bueno, justamente nosotros el 5 de noviembre tenemos ese desafío, ¿no?, este nuevo desafío, Sí, sí. de generar una fiesta de disfraces para toda la familia, para que puedan venir los abuelos, los padres, los nietos, un hermoso momento para poder compartir en familia, donde bueno, vamos a tener un DJ en vivo que va a tocar música de los 80, de los 90, música española. Bien. Va a poner cachengue para que toda la gente pueda Claro. participar. Vamos a tener shows en vivo, vamos a tener la presencia de un mago, Bien. de distintos stands para los más chiquitos, como maquillaje, se les van a contar cuentos de terror en un fogón, va a haber inflables, pero bueno, no quiero contar mucho más para que vengan todos realmente a vivir esta fiesta de Halloween con nosotros, esta segunda edición que, como muy bien vos dijiste, Sí. hace un rato, el año pasado tuvimos muchísima Sí. concurrencia. Sí, Por sí. eso Uh-huh. todas las entradas las pueden conseguir en administración
previo al evento, o sea, hay que comprarlas en forma anticipada, se pueden conseguir en cualquiera de nuestras administraciones, tanto en Solís como en la de Vicente López. Les contamos a la audiencia, estamos charlando con Pablo Villarroel Miranda, presidente de la Subcomisión de Fiestas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Está re entusiasmado y nosotros también acá escuchándote atentamente. Y Pablo, bueno, vos sabés muy bien, y la gente lo sabe, que obviamente esta fiesta de Halloween lo adoptaron mucho en Estados Unidos, pero el origen es celta y ahora mucho más todavía, ¿no? Como se ha profundizado esta cultura, ¿no? Del Halloween en este caso. Totalmente, y cómo llegó a la Argentina y con tanto furor, ¿no? Como ¿sí? Justamente recién te comentaba. Sí. Vas caminando por la calle, mirás un local y algo tiene decorado que tenga que ver justamente con esta celebración que, como recién decíamos, por segundo año consecutivo vamos a estar celebrando en el Centro Asturiano. Pero perfecto, perfecto. Así que aquellos amigos y ustedes lo hacen, le hacen honor, que eso es lo más importante. Ustedes le hacen honor a este Halloween. Así que bueno, aquellos amigos que deseen compartir este 5 de noviembre, que ya se viene, porque nos damos vuelta y en la esquina ya tenemos el mes de noviembre, como quien dice, disfrutar de Halloween. 11 51 58 58 58 es el teléfono para informes y ya, bueno, que vayan reservando en la sede de Solís 475 o en el Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Excelente la idea, Pablo, realmente para compartirlo e invitarla a la gente también, ¿eh? Por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, yo no te quiero quitar más tiempo en este sábado de la mañana. Gracias por este rato en el sol de nuestra España. Me pareció genial que nos contaras un poquito el origen de lo que va a pasar con este Halloween, lo que tiene que ver con los orígenes también de lo que es música celta. Todo tiene una connotación, ¿no es cierto? Y esa connotación se va a ver, obviamente, llevado adelante y plasmado en lo que van a llevar ese 5 de noviembre, que es sábado, allí en Avenida Libertador. Felicidades a todos, felicitaciones, porque están haciendo un laburo, un trabajo fenomenal. Vos, con toda la gente de comisión directiva también, y obviamente con el aval, como siempre, de Pilar Simón, que preside la institución, y de toda la comisión directiva, y con esta propuesta, porque están sumando la juventud, los no tan jóvenes y los mayores también a esta gran fiesta que bueno, es virtuoso para compartirlo, ¿no? Es muy lindo para compartirlo y la verdad que hay una puesta en escena muy linda con efectos especiales, con la decoración, con la ambientación de todo lo que tiene que ver con Halloween en las instalaciones del Centro Asturiano, así que un espectáculo digno para participar, para ver y, como dije, para grandes, para chicos. Un buen momento para que los abuelos lleven a sus nietos y que vayan pensando disfraces, a ver de qué se van a disfrazar para venir el sábado 5 a este gran evento. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por este ratito, Pablo, acá en nuestro programa en el Sol de Nuestra España. Y para cerrar la charla contigo, ¿te gusta Víctor Manuel? Me gusta. Bueno, pero ¿saben qué? Le cuento a Pablo y le cuento a la audiencia. Vamos a disfrutar de una propuesta distinta, porque el título de este tema musical es Por el Camino de Mieres. Víctor Manuel, una gran figura, con una gran trayectoria, con años de trayectoria, pero por otro lado tenemos un intérprete como es Chus Pedro. Claro, el que me habla de Chus Pedro, les cuento que es un cantautor muy importante de Asturias, que ha recorrido lugares como Gijón, como Mieres, como Oviedo, escenarios muy particulares, realmente vale la pena. Y una artista y una intérprete femenina que es María Valle Rosso, que apenas tiene 34 años, y que, te digo la verdad, es una gran cantante y compositora española con tonada asturiana. Así que, por un lado, mira, Pablo, tenemos la experiencia de un grande como Víctor Manuel, obviamente la trayectoria de Chus Pedro y la juventud de Marisa Valle Rosso en esta versión de Por el Camino de Mieres. ¿Te parece? ¿Lo compartimos? Me encanta. Dale, abrazo grande, gracias por estar, gracias Pablo por estar con nosotros. La música, Por el Camino de Mieres, vamos con ellos. ¿Por qué dices que me quieres?